Dale. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más, comunicándonos desde el Partido de Evolución por las redes sociales con todos ustedes para tratar los temas de la actualidad política. Aquí estamos como todos los miércoles a las 9 de la noche, un poquito más. José Luis Tapia Rocha y que les habla Juan Alberto Gas Salas. Y hoy día vamos a tocar cuatro temas. Por supuesto, no vamos a tocar los temas que están agotados en la discusión politiquera, lo que habló el presidente, la decisión del Congreso y esas cosas, no, sino otros temas que sí están en la política, pero que la politiquería no nos deja ver, tocar o discutir. Y por ejemplo, este primer tema, que es crucial, que es el reclamo popular, que la gente reclama mucho, y es el tema de la seguridad ciudadana, de hacer una reforma de la seguridad ciudadana que es una prioridad para los ciudadanos del Perú. Así que yo voy a darle pase a José Luis con las buenas noches respectivas para que trate este primer tema del día de hoy. Reforma de la seguridad es una prioridad ciudadana. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, amigos, fans de Evolucionarios. Estamos en una coyuntura bastante agitada porque tenemos ahora con el nuevo gabinete una perspectiva de gobierno eh, ligeramente diferente en cuanto a sus fondos de propuesta, pero bien diferente en que son dos personalidades distintas, ¿no? Tenemos ahora a una persona con formación militar que le ha dado énfasis, mucho énfasis al tema del manejo del COVID-19. O sea que le ha bajado las revoluciones en materia económica y ha aumentado su énfasis en materia del manejo de esta enfermedad. Sin embargo, sale una noticia en que Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a Perú a causa del COVID. Y más aún nosotros acentuamos es en el tema de la delincuencia. Y lo que estamos viendo es que las prioridades del gobierno no están en combatir este flagelo que sigue y sigue y sigue, no para, porque la delincuencia es un mal que lo tenemos desde hace muchísimas décadas. No ha bajado porque el gobierno ha decidido, los gobiernos en realidad no solamente este, pero los gobiernos siempre deciden por otras prioridades, más no el tema de la delincuencia como si no estuviese presente. Así como está presente el COVID, está presente la delincuencia. Y esta alerta que ha mandado Estados Unidos nos pone pues en el foco de atención para que no viajen las personas a nuestro país, lo cual eh, incide, ¿no? Influye en la economía que vive del turismo, ¿no? Aunque ya sabemos que las medidas que han sido dadas han más bien han retraído este sector. El sector turismo es uno de los más golpeados que de todos los sectores que hay, porque su eh, negocio vive de la atención directa al público, ¿no? O sea, vive de las reuniones, vive de las habitaciones, de los servicios directos que son entregados por las agencias de viaje, por los hoteles, por los guías, por los lugares turísticos, por la gastronomía, los servicios que son complementarios, que es la parte informativa. Es decir, museos, etcétera, han sido golpeados. Pero esto es por un tema de cuarentena, no por la enfermedad misma, porque la cuarentena, las medidas relacionadas a los protocolos son los que han impactado en el tema económico, que no es igual a decir que la gente se ha contagiado y que no todos los contagiados caen enfermos en su cama. Recuerden que la tasa que nos estamos manejando es 0.3%. Puede ser que esté aumentando ahora, pero es 99.87% de las personas que están sanas y trabajando. Entonces, creo que se está desenfocando el gobierno
con destinar demasiado énfasis a un tema que me parece que desde el punto de vista político sí, para mi especulación, me parece que sí tiene sentido, más no tiene sentido para la gente de a pie. O sea, hay una desconexión, porque la gente no solamente sufre de enfermedad, o como hemos dicho es el 0.3, lo que pasa es que la propaganda de todos los días contando los muertos uno por uno en todos los canales y con un presidente que le da y le da el tema, es para justamente psicosear a las personas, malograrle su salud mental, cuando tenemos otros temas que sí le afecta de manera directa, y eso no afecta al 0.3%, afecta a todas las personas que tienen alguna manera propiedades, deseo de salir para trabajar, etcétera. Entonces la delincuencia no respeta ni a los sanos ni a los enfermos. Entonces estamos hablando de una situación, como dije, bastante alarmante, porque la delincuencia va a seguir subiendo, porque como los recursos pocos que tenemos lo están destinando a prioridades importantes, pero no tantas como la que el gobierno está haciendo, está descuidando la verdadera, el verdadero problema, que es la delincuencia, ¿no? Entonces, ese me parece que es el punto que se desenfoca producto de que los gobiernos de corte socialista, que es el que tenemos, abarca demasiadas funciones, ¿no? Desde la justicia, seguridad, obras públicas, educación, salud, deporte, cultura, comercio exterior, energía y minas. Díganme cómo piensan gestionar eficientemente si se dedica a hacer muchas cosas y ninguna las sabe hacer bien. ¿Cómo se puede lograr un objetivo cuando tienes muchos objetivos que te planteas como gobierno? 19 objetivos, son 19 ministerios, 19 organizaciones u organismos dedicados a conseguir en áreas de la actividad humana objetivos a lograr. Hay un dicho bien cierto que dice, zapatero su zapato. O la otra, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces descuida lo fundamental. Hay tres problemas que siempre decimos nosotros desde el Partido de Evolución, ¿no? Partido serio. Decimos lo siguiente, en base a encuestas sale siempre la falta de dinero como primer punto en la agenda de las personas. Falta de dinero. Segundo, tiene miedo a ser asaltado. Segundo problema que la encuesta dice y hasta ahora es válida. Y la tercera, no tengo empleo, no tengo fuente de trabajo. Entonces, el tema es que el manejo, por lo menos del gobierno, está desenfocado, no está priorizando la agenda pública, quiere hacer una agenda pública, quiere crear una nueva agenda pública para fines subalternos, ¿no? Es lo que al menos yo pienso, ¿no? Que no está trabajando en sintonía con lo que la gente quiere. Juan. Sí, yo veo justamente que el gobierno mismo está desenfocado de las cosas que ocurren. Y eso nos obliga a nosotros a hacer que se enfoque la discusión política en las cosas importantes que ocurren. Esto no lo tratan los medios, no lo tratan los políticos del Parlamento y no lo trata el Ejecutivo. No habla sobre un tema tan crucial que es este justamente, de la seguridad. Un problema muy importante, como este segundo problema que vamos a tratar ahora, José Luis Tapia, que es un problema que no solo tiene que ver con Gamarra, sino con la empresa en general. Hoy día quien quiere hacer negocios y llama por teléfono a buscar un cliente, las centrales telefónicas no contestan o contesta la grabadora, o no hay nadie que te dé razón de nada, o un guachimán que te contesta el teléfono y te dice no han venido a trabajar, están en sus casas virtualmente, etcétera. Entonces, hay una desconexión, ¿no? Hay una total desconexión en los negocios que se ha frenado por ese lado también con la cuarentena y el temor, etcétera, la actividad económica. La actividad económica no es otra cosa que relacionarse, llamarse por teléfono, buscarse, ofrecer, vender, recibir, comprar, etcétera. Y eso como que se ha interrumpido también. Entonces,
El segundo tema que vamos a ver se titula Gobierno no deja trabajar a empresarios. José Luis. Sí, efectivamente, ese es otro tema de preocupación pública. ¿Y por qué? Porque hay una noticia también el día de hoy de que los empresarios de la zona de Gamarra están solicitando a la municipalidad principalmente que levanten las medidas que están aislando a este clúster de empresas dedicadas al sector textil y confecciones para que dejen pasar a las personas y puedan trabajar tal como los protocolos piden, con sus medidas de distancia social, etcétera. Pero no le están permitiendo, porque le están frenando que trabajen de manera tranquila y natural para producir. Y producir no solamente productos, confecciones, ropa, sino crear empleo. Y el problema es que con esa idea de que aislando a todos, poniéndolos a todos en sus casas, van a solucionar el problema, ya están insistiendo en errores seguidos, ¿no? En poner a las personas aisladas como si eso fuera la solución para evitar el contagio. Ya lo había dicho el presidente, de todas maneras se van a contagiar. ¿Cuál es el problema que se contagien si ya es un hecho que va a suceder eso? El tema es, como hemos repetido, no es poner a todos los enfermos y sanos en un aislamiento social, como pretenden hacer con el caso de Gamarra, como que pensando que las personas en Gamarra, todas, todas se van a enfermar, porque aquel tema es enfermarse, no es contagiarse, que es distinto. Yo puedo contagiar, pero no puedo tener los mismos síntomas o al menos caer en cama que otra persona. Ya sé, y las tasas estadísticas lo dicen bien claro. El 99% de las personas están sanas y el 0.03% son los que fallecen. Nadie quiere que las personas fallezcan, pero no es porque el COVID mata, no, el COVID complica una situación particular de una persona por muchos factores, porque tiene enfermedades, porque tienen algunas cuestiones subyacentes ahí. Entonces, la medida de los que le están haciendo a los empresarios de Gamarra no contribuye a la política del gobierno, porque la política del gobierno es cómo restituimos el empleo. Y fíjense lo que ha salido el día de ayer en un diario, no precisamente opositor, sino amigo del gobierno, donde el titular dice, más de 9 millones se habrían quedado sin empleo. El INEI ayer presentó unas cifras sobre cuánto había sido la disminución porcentual del empleo a nivel nacional y salió que se ha perdido más de la mitad, es decir, 55% de empleo se perdió en el mes de junio. Si tú sacas ese 55% del total, el total son 16.470.000 y tantos mil personas que trabajan. Está diciendo la noticia que el 55% de esos 16 millones sería 9 millones. A nivel nacional, porque Lima ha perdido más o menos cerca de 3 millones. Fíjense la cantidad de desempleo, no por el COVID, repetimos. No es que las personas han perdido empleo por el COVID, no, son por las medidas aislacionistas o de cuarentena productiva que el gobierno ha provocado. O sea, no ha sido la enfermedad, esto hay que quedar bien claro, ha sido las medidas de cuarentena que han hecho que se produzcan los 9 millones de empleados y no es el bicho ese que están echándole la culpa, ¿no? Bueno, fíjate, José Luis, justo hoy en la mañana tú y yo estábamos conversando porque yo soy emprendedor y he estado haciendo llamadas telefónicas a los clientes, qué sé yo, y nadie contesta el teléfono, las fábricas no contestan el teléfono, están todas cerradas y nos han puesto la idea de que podemos trabajar desde casa.
Muy bien, perfecto, pero alguien tiene que producir en las fábricas, tiene que moverse en las máquinas. ¿Cómo se mueve eso desde casa? Eso es una gran mentira, una total mentira. No se va a mover la producción con que tú estés en tu casa sentado en tu computadora. Tiene que moverse la máquina, tiene que moverse la producción, tiene que crearse productos. Entonces, por eso es que la cifra ha subido a esto, a cerca de 9 millones de desocupados. Y esto a mí me preocupa, es lo más importante que hay. Le siguen dando al coronavirus. Te cuento una anécdota, José Luis, para después dejarte seguir hablando. Tengo un primo que le dio el coronavirus el viernes. Su médico amigo le dio la receta misma de la doctora María Eugenia Barrientos de allá de El Salvador. Le dio antigripal, le dio ibuprofeno, creo que se llama, y le dio un anticoagulante. El domingo ya estaba bien, ya está trabajando, en fin. Tiene que seguir tomando sus medicinas hasta el otro domingo. Las medicinas no le costaron más de 20 soles, pero ya salió del problema. Como decía el autor, es un problema ambulatorio. Esto presenta demasiadas intrigas. ¿Por qué se insiste tercamente en un protocolo equivocado? ¿Por qué se insiste en cerrar la producción? ¿Por qué se insiste en no conseguir oxígeno, en no recibir donaciones, en no instalar las camas UCI, en tener una política de dejadez frente a la crisis del coronavirus? Y a la vez se insiste en meter el coronavirus como si fuera el único tema preocupante para la población, cuando tenemos 9 millones de desocupados. ¿Por qué se insiste en hacernos creer que podemos trabajar desde casa? ¿Y quién va a mover las máquinas? Esa es la gran pregunta, José Luis. Y bien, también tenemos que señalar que el- hay como una especie de campaña bastante agresiva para asustar a la gente. Porque así como tú cuentas tu anécdota, que las personas no están yendo a las oficinas, sino se están quedando en su casa para desde ahí monitorear las operaciones comerciales y empresariales. Me imagino hay mucha gente que también por razones de desconocimiento, de desinformación, de miedo, que se le ha inoculado el miedo, de tal manera que se ha hecho como una histeria colectiva. O sea, las personas deberían estar trabajando, ¿no es cierto?, eh, con sus respectivos protocolos, pero de los correctos, no de los que no funcionan. Y, o preguntar en todo caso a su médico particular, preguntarle cuáles son las medidas, porque lo que observamos es que el miedo se ha apoderado de la gente y mucha gente no está yendo a producir y no se está creando las condiciones necesarias para recuperar en este tiempo, desde junio que han soltado la cuarentena productiva, y, y esto no está teniendo un impacto bastante fuerte como para retornar a las inversiones y los gastos empresariales a los niveles de marzo. O sea, el miedo se ha apoderado producto de la propaganda abusiva de todos los días en todos los canales contando los muertos y desinformando los médicos. O sea, a mí me preocupa la profesión médica porque hay unos desacuerdos diametralmente opuestos. O sea que un médico dice una cosa, otro médico dice otra, uno dice con protocolo, otro dice sin protocolo, otros dicen la inmunidad de rebaño, el otro dice que no funciona, que el factor R aumenta el número de veces el contagio, el otro dice que mientras más contagios no quiere decir más enfermos. O sea, la profesión médica está en un colapso de credibilidad. Ese colapso de credibilidad es la que ahorita se ha apoderado del miedo, porque la gente ya creo que le está hasta incluso perdiendo la confianza en los médicos, porque ya
como tú, como yo, nos hemos dado cuenta a través de los comentarios que han habido en relación al último discurso del presidente, es que la gente ya se ha hartado, a tal punto que ya empiezan a insultar al presidente por las redes, a desconfiar de la medida. Incluso ya hay políticos que se han pronunciado diciendo de que cómo se insiste en algo que se ha fracasado, esto de los aislamientos de los días domingos. O sea, insiste en una medida que ha fracasado. Entonces, si van a estar pensando de esa manera el gobierno, entonces estos 9 millones de desempleos, seguramente en el pasar de estas semanas, si insisten en las medidas de aumentar el número de días de la cuarentena, porque ellos están siguiendo las cifras, diciendo de que se están contagiando más y que cada gente va entrando más a los hospitales. Entonces van a aumentar el número de días, ya no va a ser domingo, sino va a ser sábado. Y entonces van a estar, de alguna manera, monitoreando el asunto y van a estar destruyendo los empleos que recién se están creando. Entonces, me parece, Juan, y amigos, fans del evolucionario, que los empresarios están siendo muy conservadores en los gastos porque piensan que este estilo de gobierno, de no saber qué es lo que está haciendo, vaya a prolongar esta situación a propósito, porque parece ser ahí volada que esta idea del estado de emergencia se va a prolongar hasta abril y la gente ya más o menos conoce que en época de elecciones nadie invierte, nadie gasta, porque guardan su dinero por si entra un gobierno de izquierda, o sea, uno más fuerte de izquierda que el que está ahorita, y le va a destruir cualquier posibilidad de inversión en los meses de junio, que es la segunda vuelta, para adelante, donde se va a enfriar la economía y esos desempleos van a seguir aumentando. Ojalá me equivoque, pero parece ser, y eso es un poco lo que se ve en los indicadores, sobre todo el que publica el Banco Central de Reserva, que se llama confianza empresarial. Hay un indicador en las estadísticas del Banco Central que se llama confianza empresarial, donde te dicen, porque le hacen una encuesta a los empresarios más representativos, que es de la mediana y gran empresa, no son de las pequeñas, ¿no? Pero estamos hablando de que, digamos que es válido, que hacen una expectativa de 3 meses y de 6 meses. Y todavía sigue abajo, en lo más bajo, 30-40% confían en que las cosas van a mejorar a 3 meses y a 6 meses. Algo que estaba en 16% en junio, perdón, en mayo, ha levantado a junio a 20%. Pero con estas medidas que el gobierno está diciendo de nuevo, vamos a aislar, aislamiento obligatorio los días domingos, entonces esas expectativas seguramente se van a mantener en el mismo nivel. Y con esas expectativas ya están haciendo proyecciones a medio año de cómo va a ser esto y probablemente estos 9 millones se puedan mantener, porque es 55% de la población que no puede trabajar porque no encuentra empleo o porque está de alguna manera en lo que los técnicos legales suspensión perfecta, ¿no? Mira, hay algo que yo quiero plantear aquí. Eh, lo único que ha ocurrido, José Luis, es un cambio de personas, pero la política sigue siendo la misma. O sea, atemorizar a la población, tener cerradas las fábricas, tener cerradas las empresas, tenernos en una pseudo cuarentena que ha tenido que ser pseudo para calmar a la población que ya estaba desbordándose. Y después de refilón ya nos metieron la cuarentena del domingo. Por algo que se puede solucionar de otra manera. Es un tema de protocolo, no de la cuarentena forzada. Es un tema de protocolo. Miremos Nueva Zelanda, escuchemos a la doctora Barrientos, escuchemos otras opiniones que existen. No, acá unilateralmente se está haciendo lo que el gobierno tercamente quiere y yo creo que lo que él quiere no es salir del coronavirus. El coronavirus es su refugio. Lo que quieren es decir, fracasó el modelo económico, hay que ir al comunismo.
Y es verdad, están disfrazados, pero son gente que lo que quiere es detener la economía y no podemos ser ingenuos. Ya lo lograron. Han estado detrás de esto antes, incluso cuando nos hicieron retroceder al 1.8% de crecimiento económico. Y lo forzaron diciendo no a Conga, no a Tía María y no a tantas cosas. Hoy tienen el refugio que les da el temor y el cuento de un coronavirus que se cura con medicina que no cuesta caro, se cura con otro protocolo. Hay médicos aquí que están curándola, pero se insiste en que esto es un tema de excesiva gravedad. Y esa es la parte discutible. Yo creo que si este gobierno va por el mismo camino y ya habla de cuarentenas y tiene cerrada la economía, las máquinas no se mueven, no se puede producir virtualmente desde la casa, tiene que moverse las maquinarias. Ahí está el trabajo, las maquinarias, la producción tiene que moverse. Y si eso está cerrado, si las fábricas están cerradas, no estamos haciendo nada por reactivar. 9 millones de desempleados. Esto es lo más crítico que hay en el país. ¿Qué va a hacer esta gente? La única salida, las 5 reformas. La única salida, la libertad de mercado. La única salida es lo que estamos proponiendo como partido de evolución. Que no oculten las cosas los medios. El presidente no es líder que nos haya dado un discurso como alternativa de salida. Insiste como alternativa de refugio en este tema del coronavirus para el objetivo totalmente maquiavélico que pretende seguir un sector de la izquierda, que fueron todos esos que saltaron cuando sacaron a Cateriano y que son todos esos mismos que están tranquilos ahora que las políticas van a continuar. La gente de la izquierda. No nos neguemos, es la gente de la izquierda. Hay gente que dice que vemos comunistas de todos lados. Bueno, si ustedes no lo ven, ustedes también serán pues cómplices, ¿no? De lo que está ocurriendo en el país. Pero es la gente de izquierda. Están felices con que se caiga el modelo económico. Así que no nos engañemos. La economía no va a caminar trabajando desde la casa, virtualmente. Algunos trabajos quizás sí. Pero si no se mueven las máquinas, esto termina en una situación completamente caótica. Vamos a hablar el tercer punto, José Luis, la sobrevaloración de la democracia. Ese es un punto muy importante que tiene una explicación muy didáctica por parte de José Luis Tapia. Muchas gracias, Juan. Sí, amigos, nosotros desde acá del Partido de Evolución pensamos que la democracia no es un fin. En realidad la democracia es un método de gobierno. Y es un método de gobierno porque permite tomar decisiones públicas, para llevar a la mayoría, a la voluntad de la mayoría, a objetivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué viene esta sobrevaloración de la democracia? Porque ha salido la República, de nuevo, que hay un gran descontento con el sistema democrático. Yo creo que la idea central no es el sistema democrático, porque la democracia no es un sistema económico, no es un sistema que da de comer a la gente, es un método para tomar decisiones. Y cuando digo tomar decisiones, que hay una mayoría que manda y respeta las libertades, las propiedades y la vida de las personas, y también de una minoría, pero la mayoría manda. O sea, el gobierno tiene que sujetarse a las decisiones de la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, cuando ponen un titular, da la impresión como que la democracia fuese el paraguas que engloba a todas las decisiones económicas, políticas, sociales, etcétera. Yo creo que ese titular no demuestra, o por lo menos no trata de mostrar lo que quiere decir, lo que viene debajo de eso, que no podemos poner todas las noticias, pero lo que quería decir la noticia es que hay una entidad que hace
una medición de la popularidad de las instituciones, Latinobarómetro, así se llama. Y esta vez los porcentajes son bastante bajos. Y decir sistema democrático en realidad esconde muchas cosas y no aclara. Por ejemplo, nosotros desde el Partido de Evolución decimos que la democracia ilimitada es la que produce la insatisfacción ciudadana con los resultados económicos, políticos, sociales, culturales. ¿Por qué decimos que la democracia es ilimitada? Porque en una democracia ilimitada hay un gobernante, en toda democracia hay un gobernante. Y cuando tú le dices democracia ilimitada, estás diciendo que los gobernantes de una democracia tienen poderes ilimitados. Entonces, la democracia, la mejor democracia, es aquella en el cual el gobierno tiene límites. Y nosotros decimos, ¿límites en qué? Límites en lo que sabe hacer bien y para eso ha sido creado. En tres funciones que decimos. Función de justicia, seguridad y obras de infraestructura. Esas tres, así como lo escuchan, las tres. Y por eso que en el anterior tema, en el anterior, o sea, en el anterior del anterior, decíamos que se desenfoca el gobierno cuando trata de resolver un tema que tiene más de componente de salud privada que de orden sanitario. Entonces, como se desenfoca, piensa que la democracia es el problema. Y hemos repetido, la democracia es un método de gobierno, no es la gran paraguas que da todo lo que tú pides. Es un sistema de elección de cuál es la decisión más apropiada, que es el método de la mayoría. Entonces, esconde lo siguiente, lo que está fracasando y lo que está haciéndose pasar por gran descontento es el gobierno ilimitado. Hay que repetirlo, el gobierno ilimitado. No es el sistema democrático, porque es un método de tomar decisión. El gobierno ilimitado es el que está produciendo descontento. Y estos gobiernos ilimitados, como el que tenemos actualmente, se sostiene sobre un conjunto de reglas que son las que producen el descontento. Este conjunto de reglas, en su mayoría, son leyes malas. Leyes malas. Entonces, la gente está descontenta primero porque le falta el billete. Dice, no me alcanza el dinero y tengo que ir necesariamente a un hospital donde me tienen que atender, pero resulta que todas las camas no están disponibles. Me voy al hospital privado, la clínica privada, y me cobra un montón. Claro, con esa situación cualquiera se desespera. Pero no es el sistema democrático. No es el método del sistema de elección el problema. El problema es que el conjunto de reglas está infectada de leyes malas que producen ¿qué? Ingresos bajos. O sea, te falta billete. Y ese conjunto de reglas que está infectada por leyes malas produce desempleo, como la que ocurrió o que la que está ocurriendo desde marzo. 9 millones de desempleados por culpa de las leyes malas. Una de las leyes malas es aquella disposición, decreto supremo del gobierno instaurando la cuarentena productiva. Y ahí tienen una ley mala que ha producido desempleo masivo de 9 millones de personas, pérdida de la producción, acá tengo los datos, el PBI en marzo cayó menos 16%, en abril menos 40%, o sea, retroceder, parece ser la consigna, en mayo menos 33%, y los empleos han ido cayendo, en marzo fue menos 1 porque es más lento, se va perdiendo de a pocos, en abril menos 25%, en mayo menos 47%,
y en junio menos 55%. Se espera que el retroceso productivo por las leyes malas, entre esas las de la cuarentena productiva, tenga que caer la economía en menos 12%, menos 12%, como los niveles que cayó el Perú en 1989 con Alan García, medida de una ley mala. ¿Producto de qué? Del socialismo. O sea, el socialismo light que tenemos comparado con el socialismo heavy o el socialismo pesado o agresivo de los años 89 tienen la misma raíz. ¿Cuál es? La ley mala. Es decir, el sistema democrático es una víctima porque es de un gobierno limitado en el cual produce leyes malas que está a la gente dejándole sin empleo, sin billete y sin oportunidades de hacer negocios. Entonces, un ratito Juan, para terminar la idea nada más. El próximo año, cuando tengamos que tomar una decisión sobre quién votar, tal como están las cosas ahorita, creo yo, y Juan seguramente creo que va a coincidir, si las cosas siguen así como están con los actuales partidos, como están con sus actuales protagonistas, sin ninguna otra alternativa que no sea el libre mercado, gobierno limitado y la propiedad privada, vamos a tener que insistir en que la gente vote en blanco o no vaya a votar o vote viciado. Porque no podemos votar por el mal menor. Ahí vamos, Juan. Juan, te doy la palabra. Sí, eso justamente iba yo a incidir. Lo que pasa es que aprovecho para dar otra opinión. Por ahí escuché que decían la modernidad es trabajar ahora desde casa. Sí, es posible, pero ¿quién va a producir las cosas? Los refrigeradores, las lavadoras, la ropa, los zapatos que tú ves en las tiendas, son el inventario que quedó allí en almacenes. Allá en las fábricas de esos productos no hay nadie produciendo. Va a haber un momento en que los escaparates van a estar vacíos cuando se acabe el inventario actual, que incluso lo están vendiendo a precio de regalo porque necesitan cubrir gastos, una especie de deflación forzada donde ya no interesa la utilidad, sino interesa cubrir costos, costos del sueldo del personal, planilla y el gasto de luz, teléfono, local, etc. Ok, pasamos esa etapa en que ya se gastaron los productos de inventario. Desde tu computadora en tu casa, ¿cómo produces lo que falta? ¿Cómo vuelves a producir y a llenar los escaparates? Ese es un tema importante que pensar. Alguien tiene que estar en las máquinas, ¿no? Y bueno, eso era algo que quería agregar después del comentario donde hemos coincidido, José Luis, porque vi por ahí un comentario que escribieron en nuestra página de Facebook. Esto es lo que me preocupa muchísimo y que quiero tocar como tema contigo, José Luis, que es el punto 4. Además de la pobreza en la que estamos, hay una deuda externa tremenda que se viene y que eso significa que la tenemos que pagar todos nosotros, incluyendo los 9 millones de desocupados, con más impuestos. Porque no hay otra forma de pagarla que no sea con impuestos. Esto no lo paga Vizcarra, no lo pagan sus ministros, no lo pagan los comunistas, no lo pagan las ONGs, lo pagamos los peruanos con nuestros impuestos. Más deuda externa significa más impuestos. José Luis. Sí, efectivamente, el titular que ha salido en el diario Expreso, teníamos una deuda anterior que era bastante, digamos, apropiado para nuestra economía, que llegaba más o menos al 22%. Con 22% se puede decir una persona endeudada, un país endeudado, al 22% es holgado, te pueden seguir prestando. Pero nosotros sostenemos que digamos así, el recibir
dinero prestado no es una buena política de gobierno. Porque como tú bien lo señaló, Juan, estos dineros que tú los recibes vas a tener que devolverlo. No es un dinero como piensan algunos que se queda aquí y no pasa nada. No, señores. Toda deuda hay que pagarla. En los 80, para que conozcan un poco de historia económica, el gran tema de los países latinoamericanos en la década del 80, llamada la década perdida, fíjense bien en los libros de historia, la década de perdida, porque en 10 años, entre el 80 y 90, no se creció, la gran, digamos así, la gran deuda externa hacía inviable que pudieran los países avanzar. ¿Y cuál era el problema de los países en esa época? Que como tenía que pagar de su total, digamos así, de la riqueza, una porción bastante importante y la otra porción era poca para lo que se tenía que hacer, entonces daba la impresión de que los países no tenían salida. Claro, no tenían salida a menos que hiciesen las reformas que nosotros siempre decimos. Nosotros hablamos de 5 reformas y por lo menos algo se hizo a partir de los 90. Este 37%, que viene a ser bastante alto para una economía como la de nosotros, aunque el diario Expreso diga abajo, claro, es una proporción menor que Brasil, México, Colombia, o que es igual a Chile, no es un consuelo, esa sería una actitud de tontos, porque lo que hay que hacer es eliminar toda deuda. Esa es la propuesta que nosotros hacemos del Partido de Evolución. Porque toda deuda es impuestos a pagar al futuro. No lo pagarás ahora, pero sí lo va a pagar a tu sobrinito que ahorita tiene 11 años. Cuando tenga 18 va a estar trabajando el doble de lo que está trabajando para pagar impuestos. O sea, el IGB ya no va a ser 18, seguramente va a ser a 21. Las cosas que tu sobrinito va a comprar en el futuro van a costar más porque le van a clavar ese impuesto que es mayor. Entonces vas a ponerle un futuro peor de lo que está ahora, porque estas deudas hay que pagarlas. Y peor, si no se hacen las 5 reformas, entonces la deuda se va a convertir en el dolor de cabeza como lo fue en los 80, donde no había salida menos que hiciesen las reformas estructurales, la que nosotros señalamos que son 5. Este 37% es alto, no es bueno tener deuda, por eso la razón es que nosotros apostamos por deuda cero y nuestra propuesta es lograr pagar toda la deuda apenas se llega al poder, lleguemos al poder, o lo hacemos desde la oposición o lo hacemos desde el Ejecutivo, es eliminar cualquier facultad que tenga el gobierno para endeudarse. ¿Y cómo es que llegas a tener deuda? Las deudas, ¿saben por qué es, queridos amigos fans de Evolucionarios? La deuda es cuando tú no logras reunir la cantidad de dinero en base a una recolección de impuestos. Tú te endeudas cuando tus ingresos normales no cubren tus gastos. Entonces el problema que nosotros vemos es que es el gasto el que genera las deudas. Es decir, un gobierno que se comprometió en usar los impuestos en 100, se le dio 100 para que gaste 100, el irresponsable del gobierno, en lugar de gastar 100, gasta 180. Entonces la diferencia entre 100 y 180, que viene a ser 80, la diferencia, eso se cubre con deuda. Entonces la deuda es producto de la improvisación, es decir, no haber planificado cuáles eran los gastos reales y se dejó llevar los gobiernos, no solamente este, sino todos los gobiernos, pero este gobierno lo ha sentado más, de no frenar los apetitos que hay de los socialistas para evitar que crezcan los gastos y pongan en, digamos así, en peligro la capacidad de gasto del gobierno, de tal manera que el gobierno cede y además se tiene que endeudar con organismos extranjeros. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo es que aumentan los gastos?
Es muy, digamos, elemental decir, se llega a aumentar los gastos por presiones políticas que son impulsados por ideologías donde piensan que el gobierno al gastar más va a estar mejor la gente. Entonces ahí tienen la raíz. Si la gente piensa que el gobierno tiene que hacer más funciones como las 19 actuales, entonces la capacidad del gobierno de recolectar impuestos es cada vez más bajo, porque a mayor gasto, mayor impuestos. Mayor gasto, mayor impuestos. Y entonces Pero que hay cuando el otra cosa aparato más, productivo no genere sí. los ingresos, va a ser incapaz de poder solventarse con los impuestos. Entonces va a pedir créditos y esos créditos le van a endeudar a la gente. Sí, Juan. Hay otra cosa más, José Luis, que yo quisiera agregar. Mira, eh, ¿en qué se va la deuda? Tenemos 87 empresas del Estado que no sirven para nada. Hay que pagarlas. Y no recaudamos para pagarlas. Tenemos que pagar a la OMPE, a los jubilados. No hay dinero para la OMPE, hay que pagarlo. Tenemos que pagar a todos los que se han colgado en la tienda del Estado, ¿no? El tío, el primo, el sobrino de tal político, de tal periodista, de tal juez, de tal fiscal, etcétera, que están ahí metidos con sus amigos, en sus ayayeros, qué sé yo, en las diferentes asesorías fantasmas que no sabemos qué hacen, pero hay que pagarlas. ¿En qué se va la deuda? En el cobro de impuestos, en cosas que no nos sirven para nada. Uno de los ejemplos claros de por qué pagamos impuestos a cosas que no nos sirven para nada es el día que se fue el ministro Zamora y filman él entrando al Ministerio de Salud y un montón de gente aplaudiéndolo. Todas las oficinas iban subiendo de piso en piso y lo aplaudían y lo aplaudían y lo aplaudían. Toda la gente que no fue capaz de conseguir camas, oxígeno, habilitar la vía olímpica, hacer la logística, etcétera, pero que son amigos o amiguísimos del señor Zamora y de todo ese grupo que está en el poder hace 20 años y que están felices porque todos nuestros impuestos son para ellos. Y entonces la deuda se nos va en ellos, porque no hay capacidad para producir en este país y sobre todo ahora que se ha venido abajo. Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros proponemos? En vez de deuda, inversión. Hay que hacer atractivos los canales para que venga la inversión al país. En vez de deuda, inversión, que es lo que necesitamos hacer. Eh, otra cosa, en los países modernos donde se trabaja con todo el sistema de las computadoras, también hay fábricas, ¿eh? Y las fábricas tienen locales, y las fábricas tienen gente. También hay fábricas. La modernidad puede ayudarte muchísimo con el Internet. Nosotros estamos aquí usando la modernidad, pero las fábricas están allí, hay que producir los productos, hay que mover los productos. Por ahí hay gente que veo yo no ha comprendido la idea. Nosotros no somos populistas, no hacemos promesas. Nosotros planteamos cosas concretas y decimos en las 5 reformas cuáles son esas cosas concretas. Para que la gente las entienda un poquito más, vamos a ir a la explicación que siempre hacemos los días miércoles cuando nos juntamos nosotros y vamos terminando el programa que nos toca editar. Vamos a explicarles en qué consisten las 5 reformas. Son propuestas concretas, tangibles y, por supuesto, realizables. Vamos, José Luis. Sí, a diferencia de otros programas, nuestro programa es propositivo. No como otros programas que son llorones, porque se paran quejando, quejando, quejando. Los días domingos yo lo que escucho en los programas es los problemas y se la toman como los problemas, hablan de los problemas y denuncian los problemas, hacen las críticas a los problemas, la crítica al gobierno. ¿Y qué proponen? ¿En qué queda su crítica? Quedan como personas que son simplemente criticones.
Nosotros sí tenemos un programa llamado el programa de la gran devolución. ¿Qué es la gran devolución? Significa devolver los poderes de las personas, los recursos de las personas y las funciones que han sido usurpadas por los gobiernos y que han sido sustituidas por eh, las funciones gubernamentales. Entonces, ¿en qué consiste estas tres ejes que vienen del gran programa de la gran devolución? Tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales. ¿Qué es eso? Evitar que nos contaminen con sus leyes malas, que crean injusticias, exclusiones, pobreza, enriquecimiento O en ilegítimo de este caso, José empresas. Luis, para que se entienda con más facilidad, evitar que organizaciones internacionales como la Organización mal llamada de la Salud, Mundial de la Salud, nos imponga cuarentenas. Sigue, continúa. Exacto. Y esas organizaciones internacionales son Organización Mundial de la Salud, UNESCO que ve el tema de educación, la FAO que ve el tema de la alimentación, agricultura, el Fondo Monetario Internacional que condiciona prestar para que hagan políticas de ideología de género, eh, otras organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, como las Naciones Unidas, etcétera. Hay que tomar distancia porque sus leyes producen tratados o acuerdos internacionales tipo Escazú, que viene con un caballo de Troya detrás, donde van a desembarcar una serie de legislaciones que van a modificar y nos va a hacer perder soberanía como país e independencia frente a los burócratas internacionales de la ONU, de la OIT y así como la que hemos mencionado de la Organización Mundial de la Salud, y prácticamente seríamos una colonia de estas organizaciones internacionales. Entonces tenemos Ese que tema tomar... justamente de Escazú, ese tema de Escazú, por si acaso le recordamos a los amigos, quizás algunos nuevos que estén llegando por allí, que lo hemos tratado la semana pasada con Julio Loredo de ISCUE. Pueden buscar el video en nuestra página web, allí está, o aquí en el muro de Facebook también lo encuentran. Ahí pueden informarse un poquito más sobre ese tema de Escazú, que sustenta el primer punto de los ejes principales del programa nuestro, que es esa distancia prudente de las organizaciones internacionales. Sigue, José Luis. Entonces, en el segundo punto del eje principal son la derogación de las leyes malas, que esa es la clave, ¿no? Derogar las leyes malas. Estados Unidos tiene 11.000 leyes y buena parte de ellas son buenas, por eso producen resultados buenos, es un país poderoso militarmente, económicamente, son gente bien preparada, está la mejor tecnología, los avances de las empresas que cada vez crecen. Claro que no tanto como quisiéramos, pero... Entonces, derogar las leyes malas. Y la tercera es la implementación del programa de las 5 reformas. Esto solamente se puede hacer tomando el control efectivo previa votación a favor de nosotros en el Congreso. O sea, tener una mayoría parlamentaria de gente 5 reformistas que vayan a hacer la cirugía legislativa para derogar las leyes malas y tomar distancia prudente, ordenarle al Poder Ejecutivo para que implemente las 5 reformas. Y estas reformas que ustedes ven ahí son 5 porque es política, económica, educativa, de salud y de pensiones. Los materiales que nosotros tenemos en la página de Facebook del Partido de Evolución van a encontrar una y otra vez que hay videos que hablan sobre el tema de la reforma política de manera extensa, que no es otra cosa que disminuir el tamaño del Estado para que funcione bien en materia de seguridad, justicia y obras públicas, y el resto al sector privado, como debe ser, entregándole sus funciones y poderes y recursos para que la gente sea personas que tengan altos ingresos y no estén mendigando unos bonos que el gobierno se los entrega a cuentagotas, mientras el 15% del presupuesto de la República se lo gastan los ladrones que se aprovechan en el tema de la corrupción. Reforma económica no es otra cosa que liberalizar, privatizar y darle los poderes necesarios para que la gente tenga empleo y hagan negocios.
La reforma educativa, de salud y de pensiones son las reformas sociales para darle la transición ordenada y que las personas que no pueden en un momento dado pagarse su educación, su salud y las pensiones lo tengan y no pierdan mientras se transita desde el socialismo actual, que es lo que nos está empobreciendo con sus leyes malas, y llevarlos al capitalismo liberal, donde está ahí los altos ingresos, país ordenado, país justo, con una reforma judicial que asegure que estas leyes funcionen y no se entrometan en la vida de la gente, para que los padres de familia, las familias, los hijos y todas las que conforman este núcleo familiar vivan tranquilas y no estén asustadas como lo vienen haciendo los gobiernos socialistas, metiendo miedo a base de violencia, ¿no? Metiéndole palo a los empresarios, a los comerciantes, a la gente que va a trabajar, obligándola a que se quede en su casa y que no salga los domingos, ¿no? Eso hay que decírselo a los amigos que nos han estado escuchando. Eso de atemorizar al pueblo siempre fue una técnica de gestión política de los gobiernos socialistas. Siempre fue, ante la historia, un instrumento que usaron para mantenerse en el trono del poder. La atemorización. Analicen bien lo que está pasando. Esta atemorización por algo que se puede resolver, por algo que se puede sanar, por algo que se puede curar, es lo que nos tiene así, bajo el control político de ellos. Por eso la salida es las 5 reformas, la salida es Partido de Evolución. Y esta es nuestra página web donde ustedes pueden ingresar, pueden comunicarse con nosotros, pueden también estar el libro Las Leyes Malas. Hemos estado hablando de las leyes malas de Alberto Mansuete, que es un libro fundamental. El PDF es totalmente gratuito, bájenlo, léanlo, revísenlo con sus amigos, su familia, en fin. Y también pueden inscribirse en el partido. Las puertas están abiertas para el que quiera ingresar a participar y hacer política. Porque esto no es esperar que venga El Salvador. Esto es entender que si las personas comunes y corrientes como nosotros no nos involucramos en el tema político, el comunismo va a seguir avanzando. José Luis, hemos llegado ya prácticamente al último minuto del programa del día de hoy. Ha sido un programa interesante. Muchas gracias a nuestros amigos. Los esperamos el próximo miércoles, como siempre, por las redes sociales a las 9 de la noche. Y José Luis estará el sábado a las 5 de la tarde. Un abrazo, José Luis. Gracias. Ok, muchas gracias amigos, muchas gracias Juan, y que tengan una linda noche sabiendo que existe una salida, existiendo un programa que lo va a sacar de la pobreza material, política y otros temas más, y se pueden ir tranquilos sabiendo de que existe una salida, y ese es el Partido de Evolución con su programa bandera, las 5 reformas. Hasta pronto entonces.